Bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 30 de enero del 2024. Bien, pues vamos a entrar hoy a estudiar el capítulo 2 del libro del Apocalipsis. El capítulo enterito, desde el verso 1 hasta el verso 29. Ya sabéis, como siempre, por los comentarios que voy a dar son de forma espontánea. No tengo nada preparado. Y todo pues va saliendo conforme lo voy leyendo, y ya luego después, cuando haya dado yo este comentario, pues vosotros ya podéis enviar vuestros aportes. Si queréis comentar algún versículo, algún pasaje, pues lo podréis hacer libremente. Bien, pues comienzo leyendo. Dice, escribe, le dice, está hablando Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe, fijaos bien, al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién era este ángel? ¿Por qué dice el pasaje escribe al ángel? ¿Por qué no dice escribe a la iglesia en Éfeso? ¿Por qué dijo escribe al ángel de la iglesia en Éfeso? ¿Quién era este ángel? Recordad que cada una de estas 7 iglesias tenía su ángel. Las 7 estrellas que tiene Jesús en su mano derecha representan los 7 ángeles de cada una de las iglesias. Es decir, este ángel es un ángel de Dios. Porque muchos dicen, muchos creen, no, aquí este ángel, cada uno de estos ángeles de las 7 iglesias se refería al pastor de la iglesia esa. ¿De qué pastor están hablando? ¿Dónde se habla aquí de un pastor? Está hablando de un ángel, al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Esto qué significa? Pues significa sencillamente que cada iglesia verdadera, cada iglesia local verdadera, que enseña, por supuesto, la verdadera doctrina de Cristo, que no enseña herejías y doctrinas de demonios, tiene un ángel de Dios. Un ángel de Dios que representa a esa iglesia, que protege a esa iglesia. Repito, cada iglesia verdadera, cada iglesia local, tiene un ángel de Dios que la guarda, la protege. En este caso está hablando del ángel de la iglesia en Éfeso. Porque mirad, si se refiriera al pastor de la iglesia en Éfeso, por ejemplo, pues lo diría. Escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Y además que sería antibíblico, sería una estupidez, porque como todos sabemos, las iglesias en el primer siglo, cada una de ellas tenían varios pastores, tenían ancianos, tenían pastores. No existían iglesias donde solamente hubiera un pastor, que fuera ahí la especie de papa, de dictador, no. En cada iglesia había ancianos, en plural. Había pastores, no había un solo pastor. Por lo tanto, es falso y es estúpido decir que este ángel, el ángel de cada una de estas 7 iglesias, se refiere a los pastores de esas iglesias. No está hablando de pastores. El texto lo dice bien claro, dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Queda clarito, por lo tanto no se refiere al pastor. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Está hablando Jesús, y él tiene esas 7 estrellas en su diestra que representan a estos 7 ángeles, de estas 7 iglesias. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Por qué dice aquí el que anda en medio de los 7 candeleros de oro? ¿Qué significa esto? Que Jesús camina en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Qué simbolizan los 7 candeleros, las 7 lámparas de oro? ¿Qué simbolizan? Cada una de las iglesias. Cada una de las iglesias lleva la luz de Dios y el conocimiento de la verdadera doctrina, el conocimiento de la verdad. Y Jesús anda en medio de su iglesia, de estos 7 candeleros de oro. Ya lo dijo Jesús, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Y aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso es que aquí en el Apocalipsis aparece Jesús andando en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, en medio de estas 7 iglesias. Está en medio de ellos. Pues dice esto: yo conozco tus obras. Esto se lo dice Jesús a la iglesia de Éfeso, que es la primera de las 7 iglesias. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Así eran las características de la iglesia primitiva, del primer siglo. Trabajaban arduamente en la predicación del evangelio, del verdadero evangelio. El Señor conocía sus obras, sabían de la paciencia que tenían, la paciencia y fe, en medio de las tribulaciones que soportaban. Por eso dice, y que no puede soportar a los malos. La iglesia de Éfeso no soportaba, no toleraba a los malvados, no como ocurre hoy en día en las iglesias falsas y apóstatas, en todas estas cristiandad apóstata que toleran, que soportan a los malos, no. Los primeros cristianos, las primeras iglesias, no soportaban, no toleraban a los malvados. Y sigue diciendo Jesús, ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Efectivamente, la iglesia primitiva probaba a los que decían ser apóstoles, como dijo el apóstol Pablo. Había falsos apóstoles en la época de Pablo, se hacían pasar por apóstoles, eran obreros fraudulentos, falsos apóstoles, que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así dijo el apóstol Pablo. Pues eso es lo que ocurría en la iglesia primitiva. Probaban a los que decían ser apóstoles, como hoy en día dicen mucho, ay, yo soy apóstol de Cristo, el apóstol tal, el apóstol cual, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esa tiene que ser la actitud de todo verdadero cristiano, como lo tenían estos hermanos, estos cristianos de la iglesia de Éfeso. Tenemos que probar a los que dicen llamarse apóstoles hoy en día en la cristiandad apóstata, y descubriremos que no lo son. Son mentirosos, son embusteros, se disfrazan como apóstoles de Cristo, no tienen las señales de apóstol. Ya sabéis que son 3 las señales de apóstol: el haber visto a Cristo resucitado, el haber sido escogido directamente por Cristo para ser apóstol, y tener las señales de apóstol, los prodigios, los milagros. Eso lo hacían los apóstoles de Cristo, los verdaderos apóstoles. Hoy en día no. Ninguno de estos mamarrachos y falsos apóstoles, falsos profetas, ninguno de ellos tiene las señales de apóstol. Han sido hallados mentirosos. ¿De acuerdo? Pues esta es la actitud que tenemos que tener los verdaderos cristianos, igual que la tenían los hermanos de esta iglesia de Éfeso. Y dice el verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Es decir, era la iglesia del primer siglo que sufría persecución, que sufría tribulación, y con paciencia y fe soportaba esas tribulaciones. Esto lo leemos, por ejemplo, en la epístola de Pablo, en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1. Con paciencia y fe soportaban las tribulaciones y persecuciones. Así era también la iglesia de Éfeso. Y así también pues ha ocurrido a lo largo de los siglos en muchos cristianos que han sufrido, que siguen sufriendo, que tienen paciencia y fe en medio de las tribulaciones. Y luego dice también, Jesús les dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Trabajaban para el Señor, servían al Señor por amor a Él. Y no has desmayado, no desmayaban, no apostataban de la fe, no se rendían. No como hoy en día, que existen millones de falsos cristianos que han apostatado de la verdadera doctrina, que han desmayado, se han apartado de la verdadera doctrina de Cristo. Han desmayado, se han apartado y se han convertido en auténticos apóstatas, y todos pues ya los conocemos quiénes son. Y ahora viene un reproche de Jesús a esta iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti, fijaos lo que le dice, que has dejado tu primer amor. La palabra griega que ahí aparece es ágape.
los ágapes que hacían los primeros cristianos, las comidas juntos, comidas fraternales, eso lo habían abandonado ya en el primer siglo, habían dejado su primer amor. Esto no significa que dejaron de amar a Jesús, como creen muchos, ¿no? Estos cristianos de la iglesia de Éfeso, por supuesto que amaban al Señor Jesús, pero habían dejado su primer amor, es decir, su primer ágape. Esos ágapes, esas comidas fraternales que hacían los hermanos juntos, como dice el libro de los Hechos, que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, pues lo habían abandonado, lo habían dejado. Eso es lo que significa la expresión que has dejado tu primer amor. Tu primer ágape, recordad la palabra griega que ahí aparece es ágape, que significa amor fraternal. Los ágapes, los famosos ágapes, así lo llamaban, ágapes, las comidas que hacían los primeros cristianos. Eso lo habían dejado. Y dice seguidamente Jesús: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, es decir, cambia tu forma de pensar y haz las primeras obras. Lo primero, como hacían al principio, esos ágapes, esas comidas juntos los hermanos con alegría y sencillez de corazón, como dice el libro de los Hechos. Pues si no, es decir, si no lo hace, si no se arrepienten, vendré pronto a ti, vendré rápidamente, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Esto qué significa? Que dejarían de ser luz para el mundo. Un candelero es lo que lleva la luz, lo que ilumina, es una lámpara, un candelero, un candelabro, una lámpara, es lo mismo. Quitaré tu candelero de su lugar, es decir, ya esa iglesia dejará de dar la luz, el conocimiento de la verdad, es a lo que se refiere la luz. Dejará de dar conocimiento a otros si no se arrepienten, si no te hubieres arrepentido. Y sigue diciéndoles Jesús: pero tienes esto. Y ahora les elogia por algo que viene, dice, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, es decir, odio. Estos cristianos de la iglesia de Éfeso odiaban las obras de estos nicolaitas, que eran los seguidores de un tal Nicolás, que era un hereje, enseñaba doctrinas falsas, era un inmoral también, enseñaba a fornicar a los cristianos, a practicar la idolatría y también a la fornicación física. Y estos hermanos de la iglesia de Éfeso aborrecían las obras de estos falsos cristianos que seguían a un tal Nicolás, por eso se llaman los nicolaitas, porque el hereje este falso cristiano al cual seguían se llamaba Nicolás, y ellos eran por tanto nicolaitas, seguidores de este pollo llamado Nicolás. Y Jesús también aborrecía esas obras de los nicolaitas. Y sigue diciendo Jesús: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí cuando habla del Espíritu se refiere a Jesús, porque ya fue Jesús quien dio este mensaje a las 7 iglesias. Aquí no está hablando del Espíritu Santo por ninguna parte, fijaos. Está hablando del que tiene oído, es decir, todos los que tengamos oído, oigamos lo que Cristo, el Espíritu vivificante, está hablando de Cristo resucitado, dice a las iglesias, a las 7 iglesias. Es un mensaje que va dirigido a todos los verdaderos cristianos, a todos los que tenemos oídos y escuchemos a Cristo, a cualquier cristiano verdadero. No se está refiriendo solamente, evidentemente, a los cristianos de la iglesia de Éfeso, se está refiriendo a todos los verdaderos cristianos de cualquier época de la historia. Oír lo que Cristo dice a estas iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. ¿A quién se está refiriendo Jesús cuando dice al que venciere? A los verdaderos cristianos, como dice Apocalipsis 12, a los que hemos vencido a Satanás, por medio de la palabra de su testimonio, por medio de la sangre de Cristo, y no hemos amado nuestras vidas hasta la muerte. Esos son los vencedores, los que van a reinar con Cristo en el futuro, van a reinar sobre la tierra. El que venciere heredará todas las cosas. Se está refiriendo a los cristianos victoriosos, a los que perseveren hasta el fin en la verdadera doctrina. Esos son los vencedores.
¿Y qué va a hacer Cristo con ellos? Dice que les dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida, el cual también estaba, como todos sabemos, en el jardín del Edén, dice el libro del Génesis. De ese árbol de la vida, evidentemente, no llegaron a comer Adán y Eva porque no vivieron para siempre. No recibieron la inmortalidad, ya que desobedecieron a Dios. No llegaron a comer jamás de ese árbol de la vida, pero los vencedores, los verdaderos cristianos en el futuro, sí que vamos a comer literalmente de ese árbol de la vida, y además dice que se encuentra en el paraíso de Dios. ¿Dónde está este paraíso de Dios? Bueno, luego cuando veamos más adelante, otro día, cuando lleguemos a los capítulos 21 y 22 del Apocalipsis, veremos que este árbol de la vida se encuentra en la nueva Jerusalén celestial. Ahí se encuentra el paraíso de Dios, y ahí se encuentra el árbol de la vida, como dice el capítulo 22 del Apocalipsis. Vamos a comer de ese árbol de la vida que se encuentra en la nueva Jerusalén celestial, que va a ser el lugar donde van a morar los vencedores, los verdaderos cristianos que tenemos y que enseñamos la verdadera doctrina. Los que llevamos la luz del conocimiento verdadero a otros. Y ahora envía Jesús el siguiente mensaje a la segunda iglesia, a la iglesia en Esmirna. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Lo veis? No está hablando de ningún pastorcillo de la iglesia, está hablando del ángel de esa iglesia en Esmirna. Cada iglesia verdadera, cada iglesia local verdadera, tiene un ángel de Dios que la protege, que la guarda. Y dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Fijaos que se está refiriendo a Jesús. Él fue el quien estuvo muerto y vivió, resucitó. Y es llamado el primero y el postrero. Un título que, como ya sabemos, se aplica en el Apocalipsis a los dos dioses, tanto al Dios Padre como a Cristo. A cada uno de los dos se le llama el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Al Dios Padre, que es el Dios Supremo, y también al Señor Jesús, como ocurre aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 2:8, y ocurre también en Apocalipsis 22, versos 12 y 13, donde está hablando el propio Jesús y dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, es decir, el primero y el postrero, el principio y el fin. ¿De acuerdo? Es un título que, repito, se aplica tanto a Dios el Padre como al Señor Jesús en el Apocalipsis. Él estuvo muerto, volvió a vivir y dice: yo conozco tus obras, se lo dice Jesús a la iglesia de Esmirna, y tu tribulación. Igual, se está refiriendo a estos cristianos que pasaban por la tribulación, esta doctrina evangeloca de millones de falsos cristianos que dicen que no, la iglesia de Cristo no pasará por la tribulación. ¿Cómo que no? Si ya los primeros cristianos estaban pasando por la tribulación. Como por ejemplo ocurría aquí, en la iglesia de Esmirna. Estos hermanos estaban pasando por la tribulación, lo dice. Que Cristo conocía su tribulación y su pobreza. Eran pobres los hermanos, no eran ricos. Eran pobres, no eran personas potentadas que tuvieran grandes riquezas, no. Eran pobres. Pero Cristo les dice: pero tú eres rico. ¿Por qué Jesús les dijo: pero tú eres rico? Porque eran ricos en la fe, ricos en la verdadera doctrina, que es lo más importante. Cristo los veía ricos. Esta iglesia de Esmirna era rica, ¿en qué? Pues era rica en la fe, en la verdadera doctrina. Y dice Jesús que también conocía la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí está hablando de estos judíos que odian a los cristianos, se hacen llamar judíos pero no lo son falsos judíos, lo dice Jesús. Son la sinagoga de Satanás. Hoy en día siguen existiendo estos falsos judíos que forman parte de la sinagoga de Satanás, que son los que controlan la política, la economía y la religión falsa en el mundo. Esta sinagoga de Satanás. Dicen llamarse judíos, dicen que lo son. Yo soy judío, tal, yo soy descendiente de Abraham. ¿Y qué dice Jesús? Que no lo son.
son blasfemos, blasfeman, insultan a Jesús, blasfeman contra Jesús, y de ninguna manera son judíos. Ellos pertenecen a la sinagoga de Satanás. Aquí lo dice bien clarito Jesús. Y hoy en día siguen existiendo estos hijos del diablo que se hacen pasar por judíos. Y dice Jesús, no temas en nada lo que vas a padecer. Jesús ya sabía perfectamente que iban a sufrir, que iban a padecer estos hermanos de la iglesia de Esmirna. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Jesús les dijo bien claro que algunos de ellos serían llevados a la cárcel. ¿Y para qué? Pues para ser probados, por medio del sufrimiento, por medio de la tribulación. Los verdaderos cristianos somos probados. Dios prueba nuestra fe, nos pone a prueba. ¿Y cómo nos pone a prueba? Por medio de la tribulación, por medio de persecución. Nuestra fe es probada cuando pasamos por la tribulación, por aflicciones. Lo mismo que hizo Jesús con esta iglesia de Esmirna. Algunos de ellos fueron echados a la cárcel y tuvieron tribulación por 10 días. 10 días. Esto ocurrió literalmente en esa época, en la iglesia de Esmirna. Es una profecía que Jesús les dio. Y ahora les da una promesa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si estos hermanos eran fieles hasta la muerte en medio de esa tribulación, de esas persecuciones, Cristo les dará la corona de la vida. Y eso es lo que va a hacer Jesús con todos los verdaderos cristianos, con los vencedores. Nos dará la corona de la vida eterna. Seremos reyes y sacerdotes que gobernaremos, que reinaremos sobre la tierra, como dice el Apocalipsis, capítulo 5. Esa es la corona de la vida. El poder real, la realeza celestial para poder gobernar en el futuro sobre todo el universo, pero solamente aquellos que han sido fieles hasta la muerte, que hayan perseverado en la verdadera doctrina hasta la muerte. Entonces, como premio, Cristo nos dará la corona de la vida después de haber pasado por la tribulación. Aquellos que no hayan pasado por la tribulación, pues evidentemente Cristo no les va a dar esa corona de la vida, ese poder de gobernar a las naciones de la tierra. Y dice Jesús, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, el Espíritu se refiere a Jesús, el Espíritu edificante. No se refiere al Espíritu Santo, porque si fuera el Espíritu Santo diría, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Eso no dice. Se está refiriendo a Cristo, el cual es un Espíritu edificante. 1 Corintios 15, 45. Y Cristo vuelve a dar otra promesa: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es decir, el vencedor, aquellos que han vencido a Satanás por medio de la palabra del testimonio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, y no amaron sus vidas hasta la muerte, son los vencedores que van a reinar con el Señor Jesús y no van a sufrir daño de esa segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? El ser arrojados al lago de fuego. Esa será la muerte segunda. ¿De acuerdo? El ser atormentados con fuego y azufre y destruidos completamente en el lago de fuego. No van a experimentar ese terrible castigo, esa destrucción eterna en el lago de fuego los verdaderos cristianos, los vencedores, los que hayan perseverado en la verdadera doctrina hasta el final. Bien, pues ya vamos a leer el mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo, al ángel de la iglesia de Pérgamo. Ya sabéis, el ángel no está hablando de ningún pastor de la iglesia en Pérgamo, no habla de pastores, está hablando de ángeles. Cada iglesia local verdadera que enseña la verdadera doctrina tiene un ángel de Dios que la protege, que la guarda. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos es Jesús. Ya sabéis, si vais a Apocalipsis capítulo 19, veréis que ahí se describe a Cristo viniendo desde el cielo
con gran poder y gloria, y su espada, ese rayo mortal, ese rayo de luz, ese rayo energético, dice que sale de su boca, y con ese rayo que sale de su boca va a destruir, va a descuartizar y va a destruir a todos los ejércitos de la bestia, cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria. Esa es la espada aguda de 2 filos. Aquí se la llama espada aguda, como es lógico. No se sabía lo que era un rayo láser o lo que sea. Es un rayo que sale de la boca de Cristo, y se la llama espada aguda y de 2 filos. Pues esto es lo que dice Jesús. Yo conozco tus obras. O sea, Cristo sabe perfectamente y conoce perfectamente lo que nosotros hacemos. Sabe perfectamente lo que hacemos cada día. Constantemente Cristo nos ve y nos conoce. Y dice que conoce dónde moras y dónde moras. Le dice a los hermanos de la iglesia en Pérgamo, donde está el trono de Satanás. En esa época el trono de Satanás se encontraba en la ciudad de Pérgamo. Era una ciudad, formaba parte del Imperio Romano, y ahí se encontraba el trono de Satanás. Lo dice bien clarito. El trono de Satanás. ¿Qué significa? Pues que había ahí un centro de poder donde Satanás tenía un inmenso poder. Ahí en la ciudad de Pérgamo. Ahí estaba el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Los hermanos de la iglesia en Pérgamo retenían el nombre de Jesús. Predicaban a Jesús. Sabían perfectamente que es el nombre que tenemos que invocar para ser salvos. Es decir, retenían su nombre. Y no has negado mi fe. Es decir, estos hermanos de la iglesia de Pérgamo no habían negado de la verdadera doctrina. Seguían predicando la verdadera doctrina. Eso es lo que significa la palabra fe, la verdadera doctrina. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Había un hermano, un líder en esa iglesia de Pérgamo, que se llamaba Antipas. Era testigo fiel, mi testigo fiel. Él debió conocer a Jesús, porque eso es lo que significa ser testigo de Cristo. El haber visto literalmente con sus ojos a Jesús, a Cristo resucitado. Y Antipas en esa época pues debió haber conocido a Jesús, fue su testigo fiel, fue fiel a él y fue muerto entre ellos. Murió martirizado en ese lugar, ahí en Pérgamo, donde moraba Satanás. Él era, repito, un testigo de Cristo. ¿De acuerdo? Un testigo de Cristo, que eran los que veían a Jesús, los que vieron a Jesús. Nosotros, por ejemplo, hoy en día no somos testigos de Cristo, porque no lo hemos visto, no hemos visto a Cristo resucitado. Eso es ser un testigo, el haber visto con tus ojos a una persona. Eso es ser testigo de esa persona. Y Antipas fue testigo de Cristo. ¿De acuerdo? Nosotros damos testimonio del testimonio de Jesucristo, predicamos el testimonio de Jesucristo, que es diferente, que es el libro del Apocalipsis. Esto ya lo he explicado varias veces y lo he explicado en uno de los últimos libros que he escrito. Nosotros damos testimonio del testimonio de Jesucristo, predicamos el testimonio de Jesucristo, que es el Apocalipsis, pero no somos testigos de Cristo, porque nosotros no lo hemos visto con nuestros propios ojos. Bueno, pues este hermano, este mártir llamado Antipas, fue ahí ejecutado, fue muerto en ese lugar, en la ciudad de Pérgamo, donde moraba Satanás. Ahí tenía un centro tremendo de poder, el mismísimo diablo, en esa época. Y ahora Cristo reprocha a esta iglesia en Pérgamo lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Estos hermanos de la iglesia de Pérgamo retenían en su congregación a algunos que estaban enseñando esa doctrina herética, la doctrina de Balaam. Balaam, que es mencionado en el Antiguo Testamento, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel para que cayeran en la idolatría. Pues ese tipo de filosofía, había algunos
que la enseñaban ahí en la iglesia de Pérgamo, que les enseñaban a comer cosas sacrificadas a los ídolos, dice Jesús, y a cometer fornicación. Esa era la doctrina de Balaam. Ahí lo dice. Enseñaba a estos hermanos a comer cosas que habían sido sacrificadas a esos ídolos, y a cometer fornicación, que podía referirse a fornicación espiritual, es decir, la idolatría, o a fornicación física. Le enseñaba a ser fornicarios, a irse con rameras. Esto es lo que enseñaban estos falsos cristianos que estaban ahí, en esta iglesia de Pérgamo. No todos, evidentemente, solamente algunos que estaban reteniendo esta doctrina diabólica, la doctrina de Balaam. Pues ahí estaban, ahí existían en la iglesia de Pérgamo. Dice Jesús, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Igual que se mencionó anteriormente, también estos hermanos de la iglesia de Pérgamo estaban tolerando a algunos falsos cristianos que retenían la doctrina de estos nicolaitas, la cual odiaba a Jesús. Los verdaderos cristianos odiaban, aborrecían esta doctrina de los nicolaitas, y Cristo también la aborrecía. Seguían a este falso cristiano o falso pastor, lo que fuera, seguían a este individuo llamado Nicolás, que también enseñaba a fornicar a los cristianos verdaderos. Por tanto, dice Jesús a estos hermanos, a esta iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Se está refiriendo a su futura venida gloriosa, cuando Cristo va a destruir a todos sus enemigos con la espada de su boca, como leemos más adelante en el capítulo 19 del Apocalipsis. Si no se arrepienten estos falsos cristianos, Cristo va a venir rápidamente y los va a destruir con la espada de su boca. Cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria, los va a destruir a esos falsos cristianos nicolaitas y a los que enseñaban la doctrina de Balaam. Cristo los destruirá completamente cuando venga del cielo. Y dice Jesús, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que estos mensajes valen para cualquier cristiano de cualquier época. Se puede aplicar a cualquier cristiano de cualquier época. Lo que el Espíritu, es decir, Cristo, dice a las iglesias. Y ahora da una promesa aquí Jesús. Al que venciere, es decir, a los vencedores, a los que hayan perseverado en la verdadera doctrina hasta el final, dice, daré a comer del maná escondido. Hay un maná escondido que Cristo va a dar a comer a sus seguidores verdaderos, a los vencedores. Y le daré una piedrecita blanca, también les va a dar una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo. Los verdaderos cristianos, los vencedores, van a tener un nombre nuevo en el futuro, en el reino de Dios. No vamos a tener el mismo nombre que tenemos ahora. Dios nos va a dar un nuevo nombre que va a estar escrito en esa piedrecita blanca. Un nombre que ninguno conoce, fijaos, ninguno conoce, dice Jesús, sino aquel que lo recibe. Solamente lo van a conocer aquel que reciba ese nombre de parte de Dios. Y ahora Jesús da el siguiente mensaje a la iglesia en Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Lo veis? No está hablando de ningún pastor de la iglesia. Está hablando al ángel. El mensaje va dirigido al ángel, a ese ángel protector de la iglesia de Cristo que se encontraba en la ciudad de Tiatira. Dice, el Hijo de Dios, refiriéndose a Jesús, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Dice esto, es lo que hemos leído en la anterior escuela bíblica, en el capítulo 1, cuando Juan vio a Cristo glorificado con su cuerpo celestial, con su cuerpo glorioso, que tiene ojos como llamas de fuego y tiene los pies semejantes al bronce bruñido. Tiene un cuerpo físico, de carne celestial, es visible, es palpable. No es un cuerpo invisible, inmaterial. El Hijo de Dios, Jesucristo,
tiene un cuerpo glorioso espiritual, pero que es físico. Se puede ver, como así lo vio el apóstol Juan. Pues dice lo siguiente: yo conozco tus obras. Cristo conoce a todas las iglesias, a todos los verdaderos cristianos. Y amor, y fe, y servicio. Es decir, era una iglesia, esta iglesia de Tiatira, que tenía amor, tenía fe, servía al Señor, y también era una iglesia paciente. Esperaban con paciencia la venida gloriosa del Señor. Como dice, y tu paciencia, y que tus obras postreras, es decir, tus últimas obras, son más que las primeras. Es decir, se iban mejorando cada día, iban evolucionando, iban perfeccionándose cada día más. Por eso dice que sus obras últimas eran más que las primeras, eran mejores. Se iban perfeccionando cada día más. Y ahora hay un reproche para esta iglesia de Tiatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fijaos lo que dice. Vamos a explicarlo. Por lo visto había una falsa cristiana, una mujer, una prostituta, una ramera que se llamaba Jezabel, igual que la Biblia habla en el Antiguo Testamento de una Jezabel que había en el pueblo de Israel, que quería asesinar al profeta Elías, que era una malvada, una idólatra. Bueno, pues en esta iglesia, en la iglesia de Tiatira, pues también había una individua, una zorra que se llamaba Jezabel, que decía ser profetisa, se hacía pasar por profetisa, como ocurre hoy en día. Hay muchos falsos cristianos, pentecostalocas, enfermas mentales que se creen profetisas, como por ejemplo era la Elena White, la fundadora de esta secta diabólica de los adventistas del séptimo día, que también se creía profetisa. Pues igual, esta ramera llamada Jezabel decía que era profetisa, decía que hablaba en nombre de Dios. Y lo toleraban, lo permitían estos hermanos de la iglesia de Tiatira. Lo estaban tolerando, lo dice aquí, lo dice Jesús, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe. Es decir, que enseñaba en esa congregación algo que está totalmente prohibido. Una mujer no puede enseñar en la congregación. Bueno, pues esta ramera y falsa profetisa llamada Jezabel se creía que era predicadora o pastora y enseñaba a otros. Y además les enseñaba y les seducía a los siervos de Dios para fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Les enseñaba a estos hermanos de la iglesia de Tiatira a ser fornicarios en el sentido espiritual, de practicar la idolatría, o también en el sentido físico, se puede referir a los dos. Y además les enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos, carnes sacrificadas a ídolos. Decían que las podían comer, que eso no era nada malo. Pues es lo que enseñaba esta zorra, esta furcia llamada Jezabel, esta falsa cristiana y falsa profetisa. Y dice Jesús, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Cristo siempre da tiempo para que los malvados o las malvadas se arrepientan, cambien completamente de mente. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación esta Jezabel. A pesar de Dios Cristo haber tenido paciencia con ella, no le daba la gana arrepentirse de su fornicación, de sus doctrinas de demonios, de su idolatría. Y dice Jesús, he aquí, yo la arrojo en cama. Es decir, la debió enviar a algún tipo de enfermedad que la mantuvo en cama, enferma. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Es decir, Cristo les envió un gran sufrimiento, una gran aflicción a los falsos cristianos que adulteraban con esta furcia llamada Jezabel. Les envió tribulación. Adulteraban con ella en el sentido de que participaban de su idolatría, de sus hechicerías, incluso hasta podría ser también fornicación o adulterio espiritual y también físico. Pues Cristo lo que hizo
es que a todos aquellos que adulteraban con ella, los arrojó en gran tribulación. Si no se arrepienten de las obras de ella. Aquí lo dice. Y en gran tribulación, dice, yo los arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Es decir, los arrojaría en tribulación si no querían arrepentirse. Cristo da paciencia, tiene paciencia y espera que se arrepientan, pero si no se quieren arrepentir, Cristo, ¿qué es lo que hace? Los entrega a gran tribulación. Y luego dice, y a sus hijos heriré de muerte. Tenía hijos, esta ramera llamada Jezabel tenía hijos. Y dijo que a sus hijos los heriría de muerte, Cristo los hirió de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Al enviar este castigo, este juicio, pues todas las iglesias iban a saber que Cristo nos examina interiormente, escudriña nuestra mente, nuestra forma de pensar y nuestros sentimientos, nuestro corazón. Algo parecido a lo que ocurrió con la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 5, como Ananías y Safira quisieron mentir al Espíritu de Dios, mentir a Dios, defraudando de lo que habían vendido, mintiendo a Dios, y de repente vino juicio sobre ellos. Cristo les quitó la vida y todas las iglesias supieron, tuvieron temor de Dios para no caer en el pecado, en el error que cayeron Ananías y Safira. Pues lo mismo ocurrió en esta iglesia. Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Cristo es el juez, el que examina nuestros pensamientos, nuestros corazones. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Él va a pagar a cada uno según nuestras obras. Cuando Él venga del cielo, con gran poder y gloria, va a juzgar a las naciones y nos va a juzgar a nosotros. Y va a pagar a cada uno de nosotros conforme a lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Pero a vosotros, a estos hermanos de esta iglesia de Tiatira, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, esa falsa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. En esa iglesia enseñaban a conocer las profundidades de Satanás. Decían que era una doctrina muy buena. Llamaban las profundidades de Satanás. Y Cristo les dice que no les iba a imponer otra carga. Pero lo que tenían, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tenían que retener? Pues evidentemente la verdadera doctrina de Cristo. Es lo que tenían que retenerla, perseverar en ella hasta el final, hasta que Cristo venga. Dice, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Está hablando una vez más de los vencedores, de los verdaderos cristianos, y guardare las obras de Cristo hasta el fin, es decir, los que obedezcan a Cristo. Él, ¿qué va a hacer? Nos va a dar autoridad sobre las naciones de la tierra. ¿Saben? Las naciones están en la tierra, no en el cielo. Tendremos autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Vamos a gobernar a todas las naciones de la tierra con justicia, con rectitud. Esto es lo que significa con vara de hierro. Será una dictadura totalitaria, divina. No será como un gobierno de estos de la tierra, democráticos o lo que sea. No va a existir la democracia humana nunca más. Va a ser una dictadura totalitaria, teocrática. Va a gobernar a las naciones con vara de hierro, con justicia. Los vencedores, juntamente con Cristo, evidentemente, tendrán autoridad sobre todas las naciones de la tierra y serán quebradas como vaso de alfarero. Esto significa que esas naciones, las que han sido malvados, las gentes malvadas, van a ser totalmente destruidos, como se rompe un vaso de alfarero. Como yo también la he recibido, esa autoridad, la he recibido de mi Padre, igual que Cristo ha recibido esa autoridad del Padre, para gobernar con vara de hierro a todas las naciones, pues esa autoridad también la van a tener los verdaderos cristianos
vencedores, los que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Van a tener también esa tremenda autoridad, ese tremendo poder sobre las naciones de la tierra. Y dice, ya para terminar, que además Cristo nos dará la estrella de la mañana, y le daré la estrella de la mañana. Una frase bastante enigmática, difícil de entender, cuando dice que nos dará la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, muchos siempre la han considerado como el planeta Venus, la estrella del alba. Era considerado, así era conocido, el planeta Venus. Yo no sé si se referirá al planeta Venus, no lo sé. Es una frase enigmática que de momento no sabemos correctamente cuál puede ser su verdadero significado. Y termina diciendo Jesús: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, se repite esta frase 7 veces en este capítulo 2 del Apocalipsis y también en el capítulo 3. Por lo tanto, significa que es un mensaje que va dirigido a todos los verdaderos cristianos de cualquier época. Lo que Cristo, es decir, el Espíritu, dice a las iglesias. Es un mensaje que tenemos que retener, tenemos que guardar todos los verdaderos cristianos. Lo que Jesús dijo a estas 7 iglesias del Asia Menor. Pues hasta aquí el estudio del capítulo 2 del Apocalipsis, y ya cuando queráis podéis enviar también vuestros comentarios, algún pasaje que os haya llamado la atención, pues podéis enviar vuestro comentario. Y ya mañana pues entraremos en el capítulo 3. Saludos, hermano Tito, gracia y paz. ¿Cómo están todos los hermanos? Oiga, yo aquí tengo una duda, hermano Tito, y respecto al encabezado del pasaje del segundo libro de Apocalipsis. Se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cuando uno está viendo la parte encabezada de ese contexto, y luego abajo dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, un ángel puede hacer ese tipo de cosas. Recuerda por tanto de dónde has caído. Un ángel también puede caer, bueno, pues si han caído, ¿no? Y luego dice: arrepiéntete. Un ángel puede arrepentirse. Bueno, esas son como las dudas que hay de mi hermano Tito. Y también y dice: haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas. O sea, tenía cosas buenas y tenía cosas malas. El ángel que cuidaba, o que, digo yo así, ¿no? O junto con la iglesia, porque le está hablando a esa persona. Escribe al ángel. Y aquí está personificando a esa persona. Bueno, a nosotros lo que la enseñanza que hemos tenido siempre es que ese ángel se refiere, porque ángel es mensajero, y mensajero pues puede ser cualquiera que lleva un mensaje. Entonces siempre la enseñanza que hemos tenido, pues que es un ángel, o sea, que el mensajero que había en la iglesia era como el que cuidaba esa iglesia, como el pastor, vamos a decirlo así. Y pues estaba cayendo en algunas cosas buenas y en unas cosas malas. Y tenía que arrepentirse y dejar esas primeras cosas, ¿no? Primeras obras. No sé qué tan, ¿cómo se dice? Tan cierto sea esta parte que yo estoy diciendo, hermano Tito. Y bueno, ahí es como una forma de pregunta, en duda, y bueno, como para aclarar ese punto, ¿verdad? Saludos. Gracias y paz, hermanos. Si a mí vienen y me apuran con esa pregunta de quién es el ángel, cuando se lee, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, yo voy a titubear, voy a dudar, voy a tener que hacer un paréntesis y ponerme a leer más de una vez el texto, pero la explicación que ha dado el hermano Tito a mí sí me convence. Es un ángel de verdad que cuida la iglesia. Si me hubieran dado como respuesta
que es un pastor como esos pastores de las iglesias evangélicas, sí, yo la verdad que no me hubiera convencido esa respuesta. Por lo tanto, claro, ninguna de esas iglesias de Éfeso de aquella época ya no existen. Existen otras iglesias verdaderas, iglesias enoteístas monólatras en España, en Argentina, o sea, iglesias de Cristo con el nombre de la localidad donde se halla. Por ejemplo, si vienen varios hermanos de España aquí a Argentina, entonces será otra iglesia, la de Cristo de Argentina, y allá la iglesia de Cristo en España, y seguramente serán dos ángeles distintos que cuidan la iglesia. Una que cuida la iglesia de España, la otra que cuida la iglesia de Argentina. Saludos hermanos, voy a dar mi pequeño comentario sobre Apocalipsis capítulo 2 brevemente. En este capítulo tenemos una enseñanza muy grande, cómo vivían nuestros hermanos en Cristo en esa época, y hasta ató también nuestro hermano mayor, es decir, que él ató en ese momento de cómo deben proceder sus hermanos pequeños. Recordad que nosotros oímos su voz, como está escrito en el Evangelio. Tenemos también cómo esos hermanos odiaron las obras malas de esos falsos cristianos en ese tiempo. Hasta Jesús también lo hacía. Y por tanto, nosotros debemos imitar eso. Recordad que hasta el Padre Celestial también odia a la gente mala. No solo las obras, sino también odia a la gente mala. Y nosotros debemos imitar al Padre Celestial también, como se enseña en Efesios capítulo 5. Y bueno, los hermanos pasaron tribulaciones y todo lo que se enseña en este capítulo, como lo demás en el resto del Evangelio. Y bueno, obedeciendo a nuestro hermano mayor, genuinamente tendremos nuestra recompensa, como se enseña en este capítulo, y también en el resto del Apocalipsis se enseña además que atribuye la victoria. Esto es potencial en un verdadero cristiano. Es decir, nosotros debemos de pensar en el futuro y en las cosas del Señor, como dijo el apóstol Pablo. No en las cosas del mundo debemos de pensar, sino solamente en las cosas del Señor. Bueno, esto es lo que quería comentar brevemente. Gracias, paz, hermanos, nuestro amado Padre Celestial y nuestro Señor Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, le corrijo mejor, pensar en las cosas de arriba, donde está nuestro Señor Jesús, no en las cosas de la tierra. Así está mejor de lo que dije en el anterior audio. Es una pequeña corrección. Más adelante hace alusión en el texto sobre los falsos apóstoles. Y en las iglesias evangélicas aquí, por más que uno diga que tiene que pasar una prueba o ser puesto a prueba para ver si realmente es o no un falso apóstol o un obrero fraudulento, yo supongo que ningún feligrés, ningún miembro de la iglesia evangélica esa va a considerar a su pastor como un falso pastor, al punto tal que es tan grande el engaño que así lo creen todos los feligreses de esa iglesia, así lo creen. Y a lo mejor incluso ese pastor iglesiero también llega a decir que ese ángel, como comienza el relato del texto del Apocalipsis, es el mismo, como para de esa manera tener un cierto control, más poder, para poder dominar más a los feligreses ignorantes. Una pregunta, hermano Tito, es con respecto al cuando Jesús va a dar de comer del árbol de la vida para
que de esa manera puedan lograr y obtener la inmortalidad. Así es como lo entendí yo. Pero la pregunta es la siguiente: cuando resuciten los cristianos, antes de comer de ese árbol de la vida, entonces todavía no eran inmortales, por más que hayan resucitado y se hayan producido las bodas del Cordero, sino que van a ser inmortales cuando coman del árbol de la vida. Esa es la pregunta. Saludos, hermano José. Fíjate, a ver, esto dice ahí el texto, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y, o sea, se está dirigiendo el mensaje de Jesús es para las iglesias, pero va dirigido al ángel de la iglesia en Éfeso. Cada iglesia tiene un ángel. Pero luego los mensajes, cuando dice, por ejemplo, arrepiéntete, y a las primeras obras, etcétera, etcétera, se está dirigiendo a aquellos que tenemos oído. Aquel que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, los mensajes son para las iglesias, para los que tenemos oído para escuchar. El mensaje en concreto no va dirigido al ángel. Lo que va dirigido al ángel, se dirige al ángel, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, o al ángel de la iglesia en Esmirna, o al ángel de la iglesia en Pérgamo. Es el destinatario de la carta. Pero el mensaje, lo que es el mensaje, los mensajes a cada una de las iglesias, van dirigidos a los cristianos, a los que escuchamos. Si alguno tiene oído, por eso es que dice, fíjate bien, a cada iglesia, si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, los mensajes van dirigidos a cada uno de los verdaderos cristianos. Pero el destinatario de la carta es el ángel de cada iglesia, el ángel. Y el mensaje va dirigido a cada verdadero cristiano. Porque lógicamente cuando dice arrepiéntete, haz las primeras obras, etcétera, etcétera, se está dirigiendo a los verdaderos cristianos. No se está dirigiendo al ángel. No se refiere al ángel de la iglesia, de esa iglesia. Pero fíjate bien, voy a pegar ahora, por ejemplo, una parte del texto que hemos estado viendo, como lo dice Jesús. Vamos a verlo. Mira, vamos a leer, por ejemplo, el mensaje de la iglesia de Éfeso al principio. Escribe, dice Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Es decir, cada uno de los 7 mensajes va dirigido al ángel de cada iglesia. Ese es el destinatario, pero luego dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Ahora aquí ya se está dirigiendo a cada uno de los verdaderos cristianos. ¿Lo veis? Ahora aquí Jesús, en el mensaje, se está dirigiendo a cada uno de los verdaderos cristianos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿A quién se está refiriendo ahí Jesús? ¿Al ángel en la iglesia de Éfeso? No, ahora se está dirigiendo a los verdaderos cristianos, a los que tenemos oídos para oír. Si alguno tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se está refiriendo a cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo. Pero la carta, los mensajes, están dirigidos, como dice al principio, al ángel de cada iglesia. O sea, no sé si me estoy explicando. Va dirigido a cada ángel y luego el contenido del mensaje es para cada uno de los verdaderos cristianos, que tenemos oídos para escuchar lo que Cristo dice a las iglesias. Pero fijaos, porque es que yo he leído comentarios de estos pasajes del Apocalipsis y dicen muchos, no, ese es el pastor,
se está dirigiendo, se refiere al pastor. Cuando dice escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, se refiere al pastor de la iglesia. Eso es mentira y es totalmente imposible. No puede referirse al pastor, porque si se refiriera al pastor de cada iglesia, pues lo diría escribe al pastor de la iglesia en Éfeso, y eso no es lo que dice el texto. Y además en cada iglesia no había, en el siglo I no había un solo pastor. Eso es falso. Fíjate que esas iglesias, como la de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, etcétera, etcétera, todas fueron iglesias fundadas por Pablo. Y Pablo ponía varios pastores en cada iglesia, varios ancianos. Por lo tanto, no se puede referir a un pastor. Imposible. El texto dice que es al ángel, el ángel de la iglesia en Éfeso. Cada iglesia local verdadera, tiene un ángel de Dios que es, por así decirlo, el protector de cada iglesia. No se está hablando ahí de ningún pastor. Entonces cada epístola va dirigida al ángel de cada iglesia, pero el contenido de cada mensaje, cada uno de los 7 mensajes, va dirigido a los miembros, a los verdaderos cristianos que forman parte de cada una de esas 7 iglesias. Ese es el significado de esta expresión. Esa pregunta que has hecho, hermano Sergio, es muy buena. Y bueno, yo solamente me creo lo que dice el pasaje bíblico. Dice: al vencedor le daré que coma del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Del árbol de la vida. Es decir, ¿cuándo vamos a recibir realmente la vida eterna? ¿Cuándo? Cuando Cristo nos dé de comer del árbol de la vida. Es decir, cuando resucitemos, vamos a resucitar con un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial. Y estando en ese cuerpo celestial, nos va a dar de comer del árbol de la vida. O sea, la inmortalidad la vamos a adquirir cuando comamos de ese árbol de la vida. Es como el árbol de la vida cuando estaba en el jardín del Edén, dice el Génesis. ¿Qué es lo que otorgaba ese árbol de la vida? Si Adán y Eva hubieran comido de ese árbol de la vida, ¿qué hubiera ocurrido? Hubieran adquirido automáticamente la inmortalidad. No habrían muerto. Por eso es que les prohibió el acceso al árbol de la vida cuando pecaron. Después de que pecaron, ya sabéis que el Señor los expulsó del jardín del Edén y les prohibió, les impidió que comieran del árbol de la vida, porque si hubieran comido de él hubieran vivido para siempre. Es decir, tiene la peculiaridad de ese árbol, el fruto, de ese árbol de la vida, de otorgar la inmortalidad. Es decir, cuando resucitemos, sí, vamos a tener un cuerpo celestial preparado para la inmortalidad, pero esa inmortalidad la vamos a adquirir automáticamente cuando comamos de ese árbol de la vida, cuando Cristo nos dé a comer del fruto de ese árbol de la vida. Eso significa que la inmortalidad la vamos a recibir en el momento que comamos del árbol de la vida. Si no, no tendría sentido que dirigiera el pasaje bíblico que Cristo nos va a dar de comer del árbol de la vida. Porque si ya cuando resucitemos somos ya automáticamente inmortales, entonces ¿para qué? ¿Para qué vamos a comer del árbol de la vida? No tendría ningún sentido. Nos va a dar de comer del árbol de la vida, ¿por qué? Porque ese árbol de la vida nos va a otorgar la inmortalidad. Ya ese cuerpo nuevo con el cual vamos a resucitar, ya habrá recibido la inmortalidad en el momento que comamos de ese árbol de la vida. Yo así lo entiendo. Yo así interpreto ese pasaje del Apocalipsis, de que Cristo nos dará de comer del árbol de la vida. Yo así lo entiendo. El hermano que lo quiera entender de otra manera, pues que lo entienda, ¿no? Pero yo así lo entiendo y así lo creo. Vamos a resucitar con un cuerpo perfecto, con un cuerpo preparado para la inmortalidad, pero esa inmortalidad la vamos a adquirir en el momento que comamos del árbol de la vida. Yo así entiendo el pasaje. Porque recordad que ese árbol de la vida ya existía aquí en la tierra cuando Dios crea a Adán y Eva. Dice que le puso ahí el árbol de la vida.
y hubieran adquirido la inmortalidad, se hubieran comido de ese árbol de la vida. De ese árbol de la vida somos nosotros los que vamos a comer de él, de su fruto. Y entonces ya pues viviremos para siempre. Ya sí entiendo ese pasaje del Apocalipsis. Saludos hermanos, gracia y paz. Bueno, yo quiero hacer mi aportación sobre Apocalipsis capítulo 2. El verso que a mí me llamó la atención es el verso 9. En donde habla sobre esta sinagoga de Satanás, sobre estos falsos judíos. En el mundo existen tres principales religiones abrámicas, que son el cristianismo, y no me refiero al cristianismo primitivo del siglo I, sino a la cristiandad apóstata, el judaísmo y el islam. No sé qué doctrinas enseñan el islam y el falso judaísmo. Y además he notado que en esta escuela bíblica muy poco se habla sobre estas dos religiones, que es el islam y el judaísmo. Y también quiero añadir algo más. Tanto el catolicismo romano como el islam son religiones satánicas y asesinas en extremo. El catolicismo romano ha asesinado a muchos cristianos en las guerras santas, las cruzadas, utilizando muchos instrumentos de tortura. Y en el islam, al que no cree en su religión, lo matan sin piedad. De aquí me surge una pregunta, y es sobre el judaísmo. ¿Cuál es el verdadero judaísmo bíblico? Porque no creo que todos los judíos en general sean malvados, o sea, sean de esta sinagoga de Satanás. Esa es mi pregunta, hermano Tito. Y pues hasta aquí mi aportación. Gracias y paz. Gracias y paz, hermano Tito, y a los demás hermanos en esta escuela. Hermano Tito, entonces, basándonos en esa explicación que usted nos da sobre el Apocalipsis, Apocalipsis 2, respondiéndole al hermano Sergio, donde básicamente dice que el Señor Jesús le va a otorgarle la vida eterna a los verdaderos cristianos cuando Él mismo les dé de comer de ese árbol de la vida. Entonces eso quiere decir cuando aquellos cristianos verdaderos resuciten en esa primera resurrección y otros que queden vivos sean transformados de ese cuerpo carnal a ese cuerpo celestial, por decirlo así. Eso quiere decir que los cristianos verdaderos, a partir de ese momento, cuando inicia el milenio hasta el fin de ese milenio, pues ellos van a estar en un estado neutro como lo estuvieron Adán y Eva al principio. No serán mortales ni inmortales, sino es que van a adquirir realmente la inmortalidad o la vida eterna cuando el Señor Jesús les dé de comer del árbol de la vida. Hermano Tito, y también seguramente también comerán de ese árbol de la vida no solo los cristianos verdaderos de la iglesia de Cristo, sino también aquellas ovejas misericordiosas que también hicieron el bien en la tierra. Hicieron el bien en la tierra buscando gloria, honra y mortalidad, como los describió el apóstol Pablo en una de sus epístolas. O sea, aquellos seres humanos que hicieron el bien y vivirán para siempre en el paraíso glorioso, también van a comer del árbol de la vida, ¿cierto? Hermano Tito, ¿y usted cree que sea posible que esos 7 ángeles mencionados al principio del Apocalipsis que cuidan estas iglesias posiblemente sean esos mismos 7 ángeles que tocarán las trompetas que dan a esos futuros eventos proféticos? Hermano Tito, ahí en ese audio que yo le estoy citando y le estoy citando ahora en este mensaje, ese pasaje que usted comentó donde los cristianos verdaderos
Los cristianos verdaderos vencedores pasaron tribulación y el Señor Jesús como recompensa les dará la corona de la vida y posteriormente les dará de comer del árbol de la vida también y dicha recompensa también incluye gobernar la tierra para siempre junto a Él. Ahí me surge una pregunta, yo sé que la respondí hace un tiempo atrás, pero quiero como hacerla de nuevo para que quede más clara. Sabemos que la Iglesia de Cristo está conformada por muchísimas personas de todo tipo, pueblo y lengua, nación, que siguen fielmente las doctrinas del Señor Jesús. Entonces, basándome en eso, como la Iglesia de Cristo son formadas por muchas personas de todo tribu, pueblo, lengua, nación, muchísima gente de todas las naciones. Eso quiere decir que no todos los miembros de la Iglesia de Cristo van a tener ese privilegio de de gobernar con Él. No tendrán ese privilegio de recibir esa corona de la vida que Cristo les dará en el futuro por haber por causa de la doctrina de Él. O sea, no sé cómo explicarme bien, pero más o menos así ya. O sea, la Iglesia de Cristo está conformada por muchas personas de todas tribus, pueblos y lengua, nación, muchísimas. O sea, es la descendencia celestial de nuestro padre Abraham, porque está conformado con la descendencia celestial de nuestro padre Abraham por las estrellas del cielo que son infinitas. O sea, la Iglesia de Cristo está conformada por muchas personas de todos tribus, lengua y nación, pero no todos los miembros de la Iglesia de Cristo van a tener ese privilegio, sino un porcentaje, por decirlo así, un porcentaje medio, no en su totalidad, ¿cierto? No sé si me hice explicar bien esa última pregunta. Bueno, pregunta el hermano Alex que cuál es la diferencia entre inmortalidad y vida eterna. A ver, inmortalidad significa que no puede morir, que no muere, no puede morir, eso es lo que significa la inmortalidad. ¿Y vida eterna qué significa? Pues que vive para siempre. Vida eterna significa que vive para siempre, aunque las dos palabras están relacionadas, pero no significan lo mismo. De ninguna manera. Repito, inmortalidad significa que una persona que tiene inmortalidad es que no puede morir, como por ejemplo Dios el Padre no puede morir, el Señor Jesucristo tampoco puede morir, Él tiene inmortalidad, los ángeles de Dios tampoco pueden morir, son inmortales, esto lo dijo Jesús, que son inmortales, no mueren, no pueden morir. ¿Y la vida eterna qué es? Pues vivir para siempre, que no muere. Vivir para siempre. Aunque son términos parecidos, están relacionados, pero no es exactamente lo mismo. Inmortalidad es una persona inmortal que no puede morir, así de sencillo. Es inmortal, no muere. Y la vida eterna significa pues que vive para siempre, esa vida eterna que vamos a recibir en el siglo venidero los que creemos en Jesús. Las dos cosas vamos a recibir, la vida eterna y la inmortalidad. Ya sabe, la inmortalidad cuando el Señor Jesús nos dé de comer del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios. Es ahí cuando vamos a recibir la inmortalidad, en ese momento. Como ya estuvimos viendo en la escuela bíblica de ayer. Ahí lo dice Jesús, el vencedor, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Bueno, voy a responder al hermano William a la pregunta que ha hecho. Jesús lo dice bien claro en el Apocalipsis, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida otorga la inmortalidad. O sea, la pregunta es, ¿cuándo Jesús a los suyos, a los resucitados, les va a dar de comer del árbol de la vida? Pues lógicamente cuando resuciten. Cuando resucitemos, seamos transformados, pues Cristo nos va a dar de comer de ese fruto del árbol de la vida. Y entonces ya seremos inmortales para siempre, ya no podremos morir. Sencillamente pues cuando resucitemos, ¿vale? No tendremos que esperar hasta el final del milenio, no. Cuando Cristo venga y resucitemos con ese nuevo cuerpo glorioso, nos va a otorgar el fruto del árbol de la vida. Va a decir que lo comamos y seremos inmortales. El mismo árbol de la vida que existía en el jardín del Edén en la época
de Adán y Eva. Adán y Eva podían haber sido inmortales. Si hubieran obedecido a Dios, pues Dios les hubiera dado el acceso al árbol de la vida, hubieran comido de ese árbol y hubieran vivido para siempre. Pero como desobedecieron a Dios, pues no comieron de ese árbol de la vida, no tuvieron el premio de la inmortalidad. Eso era un premio, era un regalo, un premio de Dios, pero a condición de que hubieran obedecido al mandamiento que Dios les dio, el de no comer del fruto del árbol prohibido. Como desobedecieron a Dios, pues lógicamente no tuvieron el premio de la inmortalidad, es así de simple. Y ese premio de la inmortalidad sí que lo vamos a tener los que obedecemos a Dios, los que seamos transformados cuando Cristo venga, pues vamos a tomar de ese fruto, Cristo nos va a dar a comer de ese fruto del árbol de la vida que otorga la inmortalidad. Sí, van a comer de ese fruto del árbol de la vida todas aquellas personas que reciban la vida eterna, que entren en el reino de Dios, como es lógico. Por ejemplo, el Apocalipsis habla de las naciones que sean salvas después del milenio. Esas naciones que sean salvas, lógicamente ya la muerte no existirá, habrá sido destruida en el lago de fuego y van a recibir la inmortalidad. Cristo les va a dar también del árbol de la vida. Y van a recibir la inmortalidad y ya no existirá por tanto la muerte en todo el universo. Respecto a la pregunta que has hecho sobre los 7 ángeles, los 7 ángeles de cada una de las 7 iglesias son los mismos 7 ángeles que tocarán las 7 trompetas, no lo sé. Posiblemente sí, posiblemente no, esto no lo aclara el Apocalipsis. Posiblemente sean esos 7 ángeles los que tocarán las 7 trompetas, porque dice que serán 7 ángeles, así que posiblemente sí. Y luego también menciona las 7 copas de la ira de Dios, que serán derramadas también por esos 7 ángeles. Que esos 7 ángeles serán cada uno de los ángeles de las 7 iglesias, pues posiblemente sí, probablemente, pero tampoco se puede asegurar. Pero sí, es probable que sean también los 7 ángeles de cada una de las 7 iglesias. Porque recordad que sí, serán 7 ángeles los que tocarán las 7 trompetas y serán 7 ángeles los que derramarán las 7 copas de la ira de Dios. Que sean los 7 ángeles de las 7 iglesias, probablemente sí, yo no lo niego, probablemente sí. Sean los 7 ángeles de cada una de las iglesias que también serán utilizados por Dios, pues para derramar la ira de Dios sobre el mundo, y los que tocarán las 7 trompetas. 7 ángeles tocarán 7 trompetas y 7 ángeles derramarán las copas de la ira de Dios, que sin ninguna duda pues serán los mismos 7 ángeles que están delante del trono. Esos 7 ángeles que están delante del trono, yo sí lo creo que van a ser los que van a tocar las 7 trompetas y los que van a derramar las 7 copas de la ira de Dios. Y el Apocalipsis lo dice, que son 7 ángeles que están delante del trono de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 8.2 dice así: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Es decir, esos 7 ángeles están en pie delante del trono de Dios. Son 7 ángeles. ¿Que son los 7 ángeles de cada una de las 7 iglesias? Probablemente sí. Claro que sí. Podría ser. Y son los 7 ángeles que van a tocar esas 7 trompetas y los mismos 7 ángeles que van a derramar las 7 copas de la ira de Dios. Mira, hacia aquí os he pegado el pasaje de Apocalipsis 1.4, que ya lo hemos estudiado en la primera escuela que dimos sobre el Apocalipsis. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, del que es y que era y que ha de venir. Y ahora fijaos lo que dice. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ya sabéis que en la Biblia los ángeles se llama espíritus. Hebreos capítulo 1. Al que hace a sus ángeles espíritus. Por lo tanto, estos 7 espíritus que están delante del trono de Dios el Padre en el cielo, que son 7 ángeles. 7 ángeles, que son los 7 ángeles mencionados en las iglesias de cada una de las 7 iglesias. Sí, probablemente sí, lo más seguro es que sí. ¿Que son los 7 ángeles que van a tocar las 7 trompetas? Sí. ¿Que son los 7 ángeles que van a derramar las 7 copas de la ira de Dios? Sí, ¿lo veis? Hay 7 ángeles o espíritus que están delante del trono de Dios el Padre en el cielo. Ahí están esos 7 ángeles.
Y aquí os he pegado otro pasaje que es Apocalipsis 3.1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Estos son palabras de Jesús. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Lo veis? Esos 7 ángeles pertenecen a Cristo. Cristo los tiene, están delante del trono de Dios el Padre. Son 7 espíritus de 17 ángeles. Repito, a los ángeles en la Biblia se le llama espíritus. Los 7 espíritus de Dios son los 7 ángeles, que están representados también por esas 7 estrellas. Estrellas a los ángeles en la Biblia también se le llama estrellas. Estrellas, las 7 estrellas. Las 7 estrellas son los 7 ángeles, los 7 espíritus de Dios. Son 7 ángeles que están delante del trono de Dios el Padre y que pertenecen a Cristo. El que tiene los 7 espíritus de Dios, Cristo tiene a estos 7 ángeles a su servicio. Están a su servicio. Ellos serán los que derramarán las 7 copas de la ira de Dios y los que derramarán y los que tocarán las 7 trompetas. ¿De acuerdo? Bueno, primero tocarán las 7 trompetas y después serán los que derramarán las 7 copas de la ira de Dios. Son estos 7 espíritus que pertenecen a Cristo y son por los 7 ángeles. Y ahora pues os pego aquí el otro pasaje que habla de lo mismo, Apocalipsis 4, verso 5. Y del trono, es decir, del trono de Dios el Padre, en ese trono celestial, salían relámpagos y truenos y voces. Y dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Lo veis? Los 7 espíritus de Dios, los 7 ángeles de Dios. Estos espíritus son ángeles, como ya hemos visto. A los ángeles en la Biblia se le llama espíritus. Y están delante de Dios. Ardían 7 lámparas de fuego. Y esas 7 lámparas de fuego resulta que son 7 ángeles de Dios. Los 7 ángeles de Dios que representan a la iglesia de Cristo también. Por eso es que Jesús envía esos mensajes al ángel de cada iglesia. ¿De acuerdo? Estos ángeles representan también a la iglesia de Cristo, están, mejor dicho, protegiendo la iglesia de Cristo, están representados por 7 lámparas de fuego y son los 7 ángeles, los 7 espíritus de Dios, están ahí delante del trono de Dios en el cielo. Y ahora os voy a leer el siguiente pasaje que enseña lo mismo. Dice, y miré, está hablando Juan, y miré y vi en medio del trono, de ese trono que ya sabéis que es el trono de Dios el Padre que está en el cielo, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, refiriéndose a los 24 ancianos que están alrededor de ese trono de Dios, dice que vio, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales, fijaos, esos 7 ojos, fijaos lo que representan. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, los 7 ángeles de Dios enviados por toda la tierra. ¿Lo veis? Dios tiene 7 ángeles especiales que son enviados por toda la tierra y son los que en el futuro van a tocar las 7 trompetas y van a derramar las 7 copas de la ira de Dios. Serán estos 7 ángeles. Y cada uno de estos 7 ángeles pues está protegiendo las iglesias, cada una de las iglesias, esas 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis. Es, por así decirlo, el protector. Está al servicio, cada uno de esos 7 ángeles están al servicio de cada una de las 7 iglesias, ¿de acuerdo? Y esas 7 iglesias representan evidentemente a toda la iglesia de Cristo a lo largo de la historia. Está representada por esas 7 iglesias locales mencionadas en el Apocalipsis, ¿vale? Representan, repito, a toda la iglesia de Cristo. Y esos 7 ángeles, pues sencillamente protegen a la iglesia de Cristo. ¿Lo veis? Y esos 7 ojos, dice, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios, evidentemente no se refiere al Espíritu Santo, está hablando espíritus en plural, y son pues 7 ángeles, el que hace a sus ángeles espíritus, como leemos en Hebreos capítulo 1. Se refiere a 7 ángeles, y esos son
los 7 ángeles de cada una de las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis. Esto que estoy diciendo, todo esto que estoy enviando, todos estos audios que he enviado, evidentemente no lo vais a encontrar en ningún comentario del Apocalipsis de la cristiandad apóstata, eso seguro. Y no lo vais a escuchar en ningún predicador, ni católico, ni evangeloco, ni atalayado, ni adventista, ni mormonoide. Esto no se enseña, todos estos audios, todo esto que os he enviado, esta explicación del Apocalipsis no lo vais a encontrar jamás en ninguna iglesia de estas apóstatas del sistema iglesiero. En ninguna. Esto que os he explicado, pues está basado, como podéis ver, yo me estoy basando solamente en lo que dice el libro del Apocalipsis. No me baso en suposiciones, no me estoy basando en otras cosas, solamente me baso en lo que enseña el mismo libro del Apocalipsis, sobre el tema este de los 7 ángeles, los 7 espíritus de Dios. Voy a responder a la pregunta que ha hecho el hermano Henry, que cuál es el verdadero judaísmo. Bueno, en primer lugar, la palabra judaísmo aparece 2 veces, nada más que 2 veces en el Nuevo Testamento. Este es uno de los pasajes de Pablo donde aparece Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Por lo tanto, ¿qué es el judaísmo? El judaísmo es la religión de Judá, es la religión de Moisés, de Judá. La religión de Israel se llama judaísmo, ¿de acuerdo? Es aquellos que que siguen las leyes de Moisés, las leyes de Dios dadas por medio de Moisés. Eso se llama el judaísmo. Entonces, ¿cuál es el verdadero judaísmo? ¿Cuáles son los verdaderos judíos? Pues el verdadero judaísmo, evidentemente, son aquellos que guardan la Torá, que obedecen la ley de Dios. Ese es el verdadero judaísmo. Luego hay, evidentemente, un falso judaísmo, que es la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, como dijo Jesús en el Apocalipsis. Estos falsos judíos realmente no siguen el verdadero judaísmo, no, ellos seguían solamente por el Talmud satánico, que no tiene que ver nada con la Torá. Ellos no guardan la Torá, los falsos judíos. El falso judaísmo no guarda la Torá, no obedece los mandamientos de Dios. Ellos seguían solamente por el Talmud, que es una colección de libros judaicos, diabólicos, anticristianos, y que contradicen completamente la Torá, la ley de Dios dada por medio de Moisés. Por lo tanto, el verdadero judaísmo son aquellos judíos que guardan la ley de Dios, la Torá, y el falso judaísmo, pues sencillamente son gente que dicen ser judíos pero no lo son. Son la sinagoga de Satanás. Ellos quebrantan constantemente la ley de Dios, quebrantan la Torá. Ese es el falso judaísmo, es esa sinagoga de Satanás. Fueron, por ejemplo, esos falsos judíos los que condenaron a muerte a Jesús, los que perseguían al apóstol Pablo y le querían asesinar constantemente. Eso es el judaísmo falso. Esos son los falsos judíos. Saludos, hermano Tito, yo tengo una pregunta. Estaba escuchando los audios aquí ahorita y es la parte donde, bueno, usted dice que cuando comemos del árbol de la vida y somos eternos, ya no va a haber una inmortalidad. Entramos en ser eternos, ¿verdad? También escuché que decía que los ángeles son eternos, no mueren. La pregunta que yo tengo es, ¿por qué entonces los ángeles que fueron desechados murieron? O sea, los ángeles que pecaron con las mujeres, con las hijas de los hombres, ¿por qué los van a matar? Los destruyen, los van a destruir. Porque dice Hebreos dice que si Dios no perdonó a los ángeles, ahí que queda decir eso, hermano Tito. Esa es la pregunta que yo tengo. O sea, como escucho que decir que eso no mueren, aquí qué pasa con eso ahí. Si eran ángeles, si ya eran inmortales, ¿qué pasará ahí? Bueno, esa es una pregunta. Tengo otras preguntas, ahorita voy haciendo. ¿Qué tal, hermano José? Sí, hermano José, a ver, te voy a responder la pregunta. Mira, el hecho de que los ángeles sean inmortales, así lo enseñó Jesús, que son inmortales, eso no significa que no puedan ser destruidos. Por supuesto que Dios los puede destruir,
y de hecho va a destruir a los ángeles malvados, aquellos que bajaron del cielo para procrear con las hembras humanas. Ahora están encerrados en un lugar que la Biblia llama el Tártaro, esperando el día del juicio. Lo dice bien clarito, lo dijo el apóstol Pedro y Judas Tadeo. Y los va a destruir, claro que los va a destruir, pero son inmortales. Esos ángeles que pecaron, pues llevan miles de años viviendo, ya tienen miles de años, son inmortales. Pero que Dios los puede destruir, por supuesto que sí que los puede destruir en el lago de fuego. Dios tiene el poder de destruirlos, aunque son inmortales, no mueren, pero Dios los puede matar, los puede destruir. Para Dios no hay nada imposible, y de hecho serán destruidos en el lago de fuego. Hermano Tito, la otra pregunta que yo tengo, la segunda pregunta que tengo es esta. O sea, si nosotros vamos a ser salvos en la venida de Cristo, o si estamos muertos vamos a ser resucitados, o sea que Dios arrebata a la iglesia pero todavía no es inmortal. Esa es mi otra pregunta. O apenas Cristo nos resucite los muertos en Cristo y transforme a los vivos en Cristo, ya entramos a ser inmortales, o no, solo cuando comamos el árbol de la vida. O es que ese árbol es solo para ciertas personas, para algún tipo de personas, que el que venciere, por ejemplo, lo de la tribulación de los 10 países, únicamente para ellos. O es que ese árbol de la vida le va a otorgar la inmortalidad es solo a las personas que van a salvar por obras. También toca mirar esa parte, tengo como esa duda, entonces pregunto mejor, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de eso, hermano Tito? Y pues hago la pregunta también ahí. Gracias. Respecto a la segunda pregunta que has hecho, hermano, pues el Apocalipsis lo dice Jesús, que al vencedor le dará que coma del árbol de la vida que se encuentra en el paraíso de Dios, y ese árbol de la vida otorga la inmortalidad. Entonces, ¿qué explicación tiene eso? Si el comer del fruto de ese árbol de la vida otorga la inmortalidad, y Jesús dice que nos va a dar de comer de ese árbol de la vida que otorga la inmortalidad, pues ¿qué significa? Que cuando resucitemos, ese nuevo cuerpo transformado que tendremos ya estará preparado para vivir para siempre. Estará preparado para la inmortalidad, pero la inmortalidad la vamos a recibir cuando Jesús nos dé de comer de ese árbol de la vida. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Pues cuando resucitemos, cuando seamos arrebatados, pues vamos a resucitar, a recibir a Cristo en el aire, y Él nos dará a comer de ese árbol de la vida. Si lo dice ese texto del Apocalipsis, al vencedor. Por lo tanto, la inmortalidad, ¿cuándo la vamos a recibir? Pues cuando comamos de ese árbol de la vida. Es así de simple. El Apocalipsis dice que ese árbol de la vida está en la Nueva Jerusalén, va a estar ahí en la Nueva Jerusalén. Ahora voy a pegar el pasaje que se encuentra en el Apocalipsis. Y las hojas van a servir para la sanidad de las naciones, y el fruto, no las hojas, sino el fruto, pues lo que hace es otorgar la inmortalidad, y la va a otorgar pues no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que sean salvos. A todos aquellos sean salvos, ya sean la Iglesia de Cristo, o sea cualquier otro, van a comer de ese árbol de la vida que les otorgará la inmortalidad, y que se encuentra ahí en la Nueva Jerusalén. Voy a pegar ese pasaje que habla del árbol de la vida en Apocalipsis. Mira, ahí he pegado estos dos pasajes que voy a comentar en el Apocalipsis. Apocalipsis 22, 2 y el 22, verso 14. Dice: en medio de la calle de la ciudad, está hablando de esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, y a uno y a otro lado del río, tendrá un río esa Nueva Jerusalén celestial, estaba el árbol de la vida, que era el mismo árbol que se encontraba en el jardín del Edén, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Lo veis? Las hojas, aquí ahora no está hablando del fruto, sino de las hojas. Esas hojas van a servir para la sanidad de las naciones, y el fruto servirá para otorgar la inmortalidad. Tiene la peculiaridad de otorgar la inmortalidad a aquellos que coman de su fruto. Y luego el verso 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es decir,
en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén. O sea, felices, bienaventurados los que lavan sus ropas, indicando que sus pecados han sido perdonados. ¿Para qué? Para que tengan el derecho a comer del árbol de la vida. ¿Lo veis? Cristo mismo es quien nos va a dar ese fruto del árbol de la vida para darnos la inmortalidad. O sea que cuando resucitemos, ¿Cristo qué va a hacer? Pues darnos de este fruto del árbol de la vida, nos la da de comer del árbol de la vida, que es lo que otorga la inmortalidad. ¿Cómo sabemos que el fruto del árbol de la vida otorga la inmortalidad? Bueno, pues esto lo dijo el Señor en el libro del Génesis, en el pasaje que voy a pegar aquí y que voy a leer. Ya veréis. El texto se encuentra en Génesis 3, 22. Dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ellos ya habían pecado, habían desobedecido a Dios y por lo tanto ya tenían el conocimiento del bien y del mal. Y dice el Señor: ahora pues, que no alargue su mano y tome también, que es lo que dice aquí, del árbol de la vida. El mismo árbol de la vida mencionado ahí en el Apocalipsis, en los textos que he leído. Y tome también del árbol de la vida y coma, ¿y qué dice? Y viva para siempre. ¿Lo veis? El árbol de la vida otorga la inmortalidad, el vivir para siempre. Esto se lo prohibió, impidió, el Señor impidió que Adán y Eva pues comieran del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si hubieran comido del árbol de la vida después de haber pecado, pues habrían vivido en un sufrimiento perpetuo, en un sufrimiento eterno, como consecuencia del pecado, y no habrían muerto jamás, pero vivirían en una inmortalidad, en una vida eterna de un sufrimiento sin fin, de penurias. Por eso es que en su misericordia Dios les impidió el acceso al árbol de la vida y lo quitó de la tierra. Y ahora mismo, ¿dónde está ese árbol de la vida? En la Nueva Jerusalén celestial. Ya no se encuentra en la tierra, se encuentra en la Nueva Jerusalén celestial. Y el fruto, comer de su fruto, ¿qué es lo que da? La inmortalidad, el vivir para siempre. Ahí lo dice bien claro: tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y coma, o sea, coma de su fruto, vamos. Fijaos que aquí no está hablando de las hojas de ese árbol, está hablando del fruto. Ese fruto lo que hace es otorgar la inmortalidad. Gracias, paz, hermano Tito. Una pregunta. En una de las profecías del Apocalipsis, donde dice que van a ser desatados, creo que dice 4 ángeles, no me acuerdo la cantidad exacta de ángeles que están en el río Éufrates para que el día y la hora maten a la tercera parte de la humanidad. Esos ángeles que van a ser desatados y van a matar a esa tercera parte de la humanidad, ¿son ángeles de Dios o ángeles de Satanás? Hola a todos, yo me llamo Luis, soy del país de Chile. Llegué aquí por un video de YouTube, no recuerdo en este momento el nombre del canal, pero en la descripción aparecía un link con el enlace acá. Saludos. Yo creo, hermano William, que serán ángeles de Satanás. 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Dice que van a movilizar un ejército de 200 millones de soldados. Yo creo que serán ángeles de Satanás. Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. Pues yo quiero dar los 6 puntos que más me han gustado de Apocalipsis capítulo 2 y sobre todo dar la enhorabuena al hermano Tito, que lo ha explicado todo magistralmente, y a los demás hermanos que están participando en esta escuela. Y el primer punto que más me ha gustado es la actitud de poner a prueba a los cristianos. Como bien explicó el hermano Tito y hemos podido leer, pues se estaba poniendo a prueba en la primera iglesia a los hermanos para ver si eran verdaderos hermanos y cuáles no eran verdaderos hermanos. Es decir, eso de poner a prueba a los hermanos es totalmente bíblico
Y es, por ejemplo, lo que hacemos nosotros a través de muchos grupos de WhatsApp, de Telegram, a través de YouTube, retándoles a tener un debate, pues se prueba realmente si son verdaderos o no son verdaderos. También me gustó muchísimo que esas iglesias no aceptaban a los malvados y tampoco permitían retener doctrinas de demonios, ni tampoco permitir que hubiese falsas pastoras. Bueno, eso es lo que quería el Señor Jesús. Entonces, eso es algo muy importante porque muchas iglesias hoy en día permiten que en sus iglesias haya personas malas, también que se prediquen en esas iglesias doctrinas de demonios, y también otras iglesias permiten pues que haya falsas pastoras ahí predicando auténticas locuras. Entonces, hermanos, pues eso es algo muy importante para saber diferenciar, pues si algún día vais a alguna iglesia, pues si están haciendo bien las cosas o no. También el tercer punto que más me gusta es que dice el Señor Jesús de no rendirnos, y no tenemos que rendirnos y aguantar hasta el final, hasta la muerte misma, para poder recibir pues las recompensas, que son, por ejemplo, comer del árbol de la vida, que es un árbol muy especial, como ha explicado el hermano Tito, que está en la Jerusalén celestial. Y ese árbol de la vida es tan especial que Adán y Eva no pudieron comer de él, y el Señor puso los querubines con espadas de fuego para protegerlo y para que el ser humano no llegase a él. Es un árbol muy, muy, muy especial, que también sale en el libro de Enoc, pero bueno, eso ya es otro tema, pero es un libro, o sea, es un árbol maravilloso. Pues otros van a tener coronas de vida, es decir, van a tener reinar sobre otras naciones, solo tendrán algunos cristianos, los que mueran por el Señor Jesucristo. Luego también otras personas pues tendrán, otros hermanos van a tener autoridad sobre las naciones, quiere decir que van a gobernar sobre naciones, pues como dice el hermano Tito, pues justamente, con justicia, sin esta satánica democracia donde ahora mismo se da voz y voto a los malvados. Pues los malvados ya no van a tener voz y voto, solamente se va a obedecer la bondad, el bien, la justicia, la prosperidad, la misericordia. Entonces no va a existir la democracia no es bíblica. La única vez que se permitió la democracia en la Biblia fue para elegir si querían a Jesús o a Barrabás, a un asesino y violador, y el pueblo eligió al asesino y violador en vez de al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, pues para que veáis lo satánico que es la democracia, y que la verdadera doctrina es la dictadura celestial. O sea, el verdadero camino que va a venir cuando venga el Rey Jesús, nuestro Señor. Y ya por último, hermanos, me gusta mucho esto que dice de las pruebas de tribulación, donde el Señor Jesús siempre nos va a mandar pruebas, y Dios Padre nos va a mandar pues que estemos en tribulación. Ellos siempre van a estar a nuestro lado, pero es ahí donde nosotros maduramos y donde nosotros crecemos. Por lo tanto, no tenemos que mirar las pruebas como una pesadilla y algo con que quejarse, sino que tenemos que saber que el Señor está a nuestro lado, y eso nos va a servir para crecer, para obtener recompensas en el futuro, para madurar y para que el Señor esté orgulloso de nosotros. Así que nada, hasta aquí, hermanos, mi audio. Espero que les sea de edificación, y gracias a todos por vuestras participaciones. Un fuerte abrazo, gracia y paz.